La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Soy Esther Sánchez. Soy David Botello y esto es La historia en ruta. Fue un gran rey, pero tuvo mala suerte. La historia lo recuerda como Enrique IV el Impotente y como padre de Juana la Beltraneja. Estos apodos los cocinó a fuego lento el aparato de propaganda de Isabel la Católica, su hermanastra, su archienemiga. Ella reescribió la historia y difamó al pobre Enrique y a la desdichada Juana. Aprovechando que hace 550 años Enrique se nos fue al barrio de los Eternos, hoy hacemos una ruta por su vida y su reinado. Visitamos los toros de Guisando, donde Enrique nombró heredera a Isabel, y analizamos cómo su boda secreta con Fernando fue toda una traición a Castilla. También viajamos a Valdelozoya, donde Enrique desheredó a Isabel. Exploramos las misteriosas circunstancias de la muerte de Enrique. Analizamos el mambo católico de Isabel, su golpe de estado y la guerra civil que le montó a su sobrina Juana. Y despachamos el asunto con una carta desconocida en la que Juana acusa a Isabel de usurpadora, traidora y asesina. ¡Ay, madre! Hoy vuelve Ainar Aristoy de la Asociación Funerarte. Hola, ¿cómo estás? Después de usurpadora, traidora, asesina. Que por cierto, Funerarte está preparando un Don Juan Tenorio en San Justo. 16 de noviembre, el primer Don Juan Tenorio en un cementerio madrileño. ¡Vamos! Bueno. Y si esto es hacer poca historia, hoy se sube a la historia con nosotros Julia Varela, periodista todoterreno, reportera en Comando Actualidad de Televisión Española, escritora de la novela ¿Por qué me pido un gin tonic si no me gusta? Me mola el título y todo, desde hace 10 años la voz femenina de Eurovisión. Bienvenida, Julia. Uy, qué bien, Bienvenida. estoy muy contenta. Muchas gracias por invitarme a este paseíto por la historia. Qué Me apetece maravilla. mucho. Qué guay. Creo que también tienes noticia con Eurovisión Junior. Oye, ¿no? sí, porque este año se celebra aquí en España la Eurovisión Junior, el de los Peques, es el 16 de noviembre en la Caja Mágica en Madrid y va a ser muy especial. Tenemos a nuestra representante cantando una canción muy adictiva, Chloe de la Rosa. Os espero a todos, Claro, ahí porque está. también tiene su historia Eurovisión. Hombre, Hombre, y la ya te uno digo. para tiene, para otro Ya día. te digo, pues este es el plan. Una ruta por el reinado sorprendente de Enrique IV. Si quieres acompañarnos, ¡Súbete a la historia! Empezamos la ruta en Valladolid, en la calle de Teresa Gil, al lado del convento de las monjas de Portacueli. Aquí estuvo la Casa de las Aldabas, donde nació Enrique IV. Era una casa-palacio de finales del siglo XIII, la casa natal de todo un rey de Castilla. Un edificio emblemático que murió de un ataque de especulación. Y hoy, en lugar de tener un museo a la memoria de Enrique IV o un parador nacional, que molaría más, pues tenemos un bloque de viviendas que además no diría yo que es ¿En especialmente De hermoso. verdad, fuerte. madre mía. Enrique nació un 5 de enero, el día de Reyes. Se ve que su padre, Juan II de Castilla, Juan II, escribió a Melchor una carta que decía: traed lo que podáis. Y le trajeron a Enrique, El pobre. el heredero, un regalazo que vino a reforzar la dinastía de los Trastámara. Bueno, ya vamos viendo que Enrique fue príncipe pues desde el momento en que nació. Ser un príncipe os parecerá guay, ¿no? Sí, claro. No, hombre. pero bueno, pues no todo era tan fácil como parece. Ah, No, porque el pobre chaval creció rodeado de intrigas. ¡Uy, qué estrés! Sí. Los malos rollos entre la monarquía y la nobleza estaban pues en su peor momento. Los reyes querían acabar con los derechos feudales de los nobles, como tener ejércitos propios o ejercer la justicia en los señoríos. Eso mal. Esto mal. Y los nobles querían defender lo suyo de toda la vida. Y para eso, claro, hacía falta mantener a los reyes a raya. Reyes Con a un raya. polvorón. Así que, ¿qué os voy a contar? Pues la corte era como el Twitter de Elon Musk, un lugar donde despellejar al prójimo. Muy bien. Así era. Juan II, ¿cómo era? Era un tipo sensible, le gustaba el arte y la cultura, y mientras se dedicaba a impulsar el renacimiento en Castilla, dejó el gobierno en manos de su todopoderoso Álvaro de Luna. Anda. Sí, que este no es ni el algarrobo, el de Corrujana, no tiene nada que ver, ni el cantante sevillano, Tampoco. tampoco. Este era el privado del rey. Ah, o sea, este es
más antiguo, ¿no? Mucho más. primero. Don Álvaro era un tipo muy astuto, era un seductor nato con mucho carisma, tenía mucho encanto personal. Y llevaba cuidando del rey desde que tenía 3 añitos. De hecho, era la única persona que podía bañarlo, podía vestirlo y también podía decidir si pasaba o no la noche con su señora. Era como su personal assistant, pero hasta en la cama. Pero esto de la señora... Mantenían una relación, de hecho, tan estrecha que un cronista, también muy audaz, llegó a sospechar que tenían algún trato indecoroso y de lascivas con Platón. ¿Quién lo iba a pensar? ¿Verdad? Bueno, hoy casi nadie duda de que eran amantes, de hecho. Y la influencia de don Álvaro de Luna provocó tantas tensiones con la nobleza que aquello es que era como un reality show del medievo. Algo así. A Enrique le pusieron de consejero a un tal Juan Pacheco, un personaje oscuro, siniestro, retorcido, que solo quería acumular poder y riquezas y no le importaba pues nada más. Nada más. Y ya que estaba, Pacheco pues también se lo llevó al catre, a la cama. ¡Hala! Sí, que también hay pocas dudas de que Enrique fue homosexual, como su padre. Ay, de verdad. Se comentaban los escarceos del príncipe con los chulazos de la corte. Oh. Se dijo que algunos tuvieron que poner pies en polvorosa para librarse del acoso de Enrique. Mal. Ojo, y otros huyeron para escapar del ataque de cuernos de Pacheco. Oh, Había claro, un mambo que también ahí. se ponía Vaya que- tela. Enrique siempre intentó estar a la altura. Se preparó a fondo. Se dio cuenta de que, ay, madre mía, que ser príncipe no es tan divertido como pensaba. Pero no le quedaba otra. Claro. Y a pesar de que tenía todo en contra, Enrique se convirtió en un buen príncipe. Bueno, Claro que pues sí. mira qué bien. sí. A los 15 añitos, estando de príncipe, a Enrique lo casaron con Blanca de Navarra, blanca y radiante. Mala novia. El bodorrio fue un sarao por todo lo alto en el monasterio de San Benito de Valladolid. Los tortolitos pasaron la noche de bodas en el Palacio de Dueñas. Aquí la costumbre castellana obligaba a consumar el matrimonio delante de jueces, eclesiásticos, regidores, caballeros y demás testigos que tenían que confirmar la nobleza de la novia y el buen oficio del novio. Mira si no se puede. Los recién casados estaban ahí tan escasos de intimidad que a Enrique, que era primerizo, le entró pánico escénico. Pobre Normal. extraña. Y claro, entre el frío de la madrugada vallisoletana, el respetable público asistente y los padrenuestros que rezaba el señor arzobispo de Toledo, aquí presente, la cosa no marchó como debía. El gatillazo de Enrique empezó a correr en formato rumor por todo el reino. La gente se echó unas risas a costa del tropiezo nupcial del príncipe, pero por ahora no se le colgó el San Benito de la impotencia. Para eso habrá que esperar a que lleguen los Reyes Católicos. Paciencia, que ya vamos. El caso es que en vez de llevar una vida de cuento de hadas, Blanca vivía en un castillo y Enrique en otro. Y no era plan. Los rumores no paraban de crecer y los nobles se sumaron a la fiesta. Para sacar tajada en su lucha contra la corona, se dedicaron a lo que viene siendo tocar las narices de Enrique. Pobrecito. Pobrecito. 6 años, 6, pasó Enrique intentando embarazar a Blanca de Navarra. Oye, y que no era no. capaz. Nada. Lo probaron todo, ¿eh? Ofrendas, jaculatorias, embadurnes varios, pociones, afrodisíacos, brebajes. Y esto es lo que más me gusta, una expedición a África en busca de un cuerno de unicornio. ¡Ay, qué bonito! Bueno, el no va más en ciencia psicalíptica, es que era lo más. Todo era muy científico. Muy ¿no? científico. Sí, sí. Pero os digo una cosa, sorprendentemente no funcionó nada. No. Sorprendentemente. Nos sorprende todo. Qué raro. Y la cosa se complicó. Se complicó porque Castilla necesitaba un heredero y los príncipes pues no eran capaces de dárselo. Ay, ya, madre. Bueno, la falta de resultados agudizó los rumores sobre la virilidad del príncipe y hubo que tomar medidas drásticas. Claro. Como no se podía cambiar de príncipe, Enrique repudió a Blanca. No. Ah, sí. La sentencia de anulación no tiene desperdicio. Nuestra Santa Madre Iglesia confirmó que Blanca seguía tan doncella como el día en que nació. Qué valor, ¿eh? Y varias prostitutas atestiguaron que Enrique no tenía ningún defecto médico. Así que todo obedecía a un hechizo. ¿Un hechizo? Claro, que lo paralizaba cada vez que intentaba el hombre consumar con Blanca, que no era su Madre. culpa. No era su culpa. Claro, el hechizo. Chicos, se acabó. Asunto resuelto. Y con la bendición del arzobispo de Toledo, palabra de Dios, chao pescado. Muy bien. Blanca, pues lo pasó fatal. No me Y extraña. volvió a Navarra, tristísima. Y Enrique, pues se volvió a casar. Era la mejor forma de olvidar el escándalo, que corremos un estúpido velo y Pues ya, sí. ¿no? O como él mismo dijo, Como yo esté sin mujer, sería gran razón de casarme por el bien de la generación que me suceda en estos reinos. pues eso, por la segunda.
tenemos otra boda real. Juan II, el padre de Enrique, se casó en Madrigal de las Altas Torres, que esto es Ávila, con la nieta de Juan I de Portugal, Isabel, que era monísima. A ver, 31 años más joven que él. Nada de distancia de edad. Y tonto, era tonto. Trovadores y poetas la cantaban como la morada donde habitan todas las bellezas. Pues sí que era guapa. Era una preciosidad, un belleza, monísima. Álvaro de Luna, jugando a Celestino, impulsó este bodorrio para reforzar la posición de Castilla en Portugal. Nuestros vecinos del salvaje oeste estaban abriéndose al Atlántico, descubriendo islas, hincando el diente al norte de África y montando bases en Guinea para futuras expediciones. Don Álvaro soñaba con un imperio castellano a la sombra del vecino. Claro, Don sí. Álvaro. Para rematar la faena portuguesa, volvemos de boda. Vale. ¡Fiesta! Volvemos al monasterio de San Benito, en Valladolid. Al menos Enrique no se olvidó del lugar de su primera boda. Repite sitio, mira. Es verdad. Vamos bien. Sí. La novia de Enrique se llamaba Juana de Avis. Guapetona, morenaza portuguesa, 15 añitos, que eso ya lo da la belleza, Wow. claro. Ojazos grandes, negros, súper vivos. Era hija póstuma del rey Duarte, hermana de Alfonso V el Africano. Él estaba enamorado. Ella estaba como loca por pillar trono. Bueno, tenía cada Hombre. uno. Con esta boda, la política de Castilla dio un paso más para acercarse a los vecinos de al lado. Menos mal que nos queda Portugal. Pues sí, menos Esto hay que mal. decirlo cantando. Escarmentado de su primera noche de bodas, Enrique no quiso testigos alrededor del lecho Oye, nupcial. bien. Igual también es normal, ¿no? Sí. No sé por qué. Lo de la consumación era cosa suya y de la reina. Ay, lo que pasa es que las puertas cerradas siempre dan más morbo que las abiertas. Los rumores volvieron a dispararse en la corte. Enrique no solo tenía problemas de alcoba, es que ahora, encima, intentaba esconderlos. Bueno. En la historia en ruta nos venimos a la Plaza Mayor de Valladolid. Aquí, tomándonos un refresquito en una terraza, vamos al salseo, a la trama de Juan II. Vamos. Dicen que a su señora, la bellísima Isabel, no le caía bien don Álvaro de Luna. Si eran ciertos los rumores de que el rey y don Álvaro eran amantes, pues oye, se entiende. Pues El problema es que las fuentes también dicen que don Álvaro e Isabel se veían en secreto. ¿También? A sus 60 años, don Álvaro seguía teniendo tirón con las mujeres. El triángulo amoroso estaba servido. Y el drama también, porque los nobles se la tenían jurada. Un jueves santo, la reina dio a luz a una preciosa niña, Isabel como su madre. Ojo, spoiler, esta niña se convertirá en Isabel la Católica. Ole. Ojo ahí, ¿eh? Juan II no cabía en sí de gozo, y más cuando un par de añitos después, mamá Isabel volvió a quedarse embarazada, y aunque había rumores sobre su relación con don Álvaro, nadie cuestionó quién era el padre de estas dos criaturas, al menos de momento. Entre los dos embarazos, mamá Isabel se alió con los nobles para cargarse a don Álvaro. Le dio un ataque de cuernos porque don Álvaro estaba aliado con su marido. ¿Eh? ¿Tenía remordimientos por el triángulo amoroso? ¿Eh? ¿Se sentía culpable por los dos embarazos? ¿O es que ya estaba empezando a perder la cabeza? Nunca lo sabremos. Lo que sí sabemos es que a Juan II se le caía la baba con su muy amada mujer. Ella, sabiendo que lo tenía comiendo de su mano, le hizo jurar que haría cualquier cosa que ella le pidiera. Él aceptó, inocente, y ella le pidió la cabeza de don Álvaro. Madre mía. Por eso estamos aquí, en la Plaza Mayor de Valladolid, porque Juan II cedió las presiones, abandonó a su suerte a su mejor consejero y firmó su orden de detención, No. acusándolo de usurpar el poder real. ¡Qué fuerte! Fíjate, la suerte de don Álvaro estaba echada. Tras un juicio sumarísimo que lo condenó a muerte, don Álvaro, anciano, sereno y rudo, llegó a esta plaza montado en una mula. En el centro le esperaba un patíbulo forrado de paño negro. Las gentes de Valladolid lo acompañaron en silencio, con la cabeza descubierta, incrédula ante el destino de quien había sido el hombre más poderoso de la corte. Su único pecado fue poner su espada al servicio del rey. Y ahora, fijaos, lo condenaban por las intrigas de la reina y la venganza de los nobles. ¡Qué drama! Fíjate, en un Valladolid que olía a estiércol, a lodo y a incertidumbre, el pregonero gritó: Esta es la justicia del rey por los servicios de este tirano usurpador de la corona real. Madre. Ay, por favor. Don Álvaro, tranquilo, respondió: Bien dices, hijo, así me pagan por los servicios prestados.
Cuando el verdugo quiso atarle las manos, don Álvaro sacó una cinta de seda y dijo: ¡Átame mejor con esto! Se santiguó, rezó en silencio, se desabrochó la camisa, se preparó para morir y dijo: Te ruego que mires si traes el puñal bien afilado, porque pronto me despaches. Ay, madre el drama. El verdugo, acercándose por la espalda, le cortó la garganta. Ay, por favor. Totalmente. Así murió don Álvaro con coraje y con dignidad. Oye, como había vivido. Y todos pensaron: espero no ser el próximo. Juan II, cobarde, se escondió en el Alcázar de Segovia para no tener que presenciar el funesto final de don Álvaro. Y cuenta la leyenda que el día de la ejecución estalló una tormenta sobre el Alcázar. Y Juan II, que estaba muerto de miedo, vio como la cabeza cortada de don Álvaro le invitó desde el patíbulo con voz espectral. ¡Ay, mi madre! Sí, a reunirse con él en el infierno antes de que pasara un año. Así no se puede. Así no se puede. De Halloween, por lo menos. Atormentado por la culpa, Juan II cayó enfermo y nunca volvió a ser el mismo, ¿no? Por si tenía poco, la reina Isabel se puso en modo depresión posparto después de dar a luz a otro hijo varón, Alfonso. Fonsi para los amigos, para la familia. Para Fonsi. la familia, Fonsito. Y desde entonces empezó a dar señales de ligeros desvarios. Una fiesta hormonal y de salud mental. Tenían Pues sí, madre mía. panoramita. Un año después de la ejecución, Juan II, postrado en una cama del convento de San Pablo en Valladolid, llamó a su hijo Enrique y le pidió que le cuidara a la parienta y a la descendencia. O sea, cuídamelo. Pintaba mal. Enrique aceptó, aunque es posible que tuviera los dedos cruzados. ¡Hala! Sí, sí. Luego el rey lamentó su destino. Naciera yo hijo de un labrador y fuera fraile del Abrojo, que no rey de Castilla. Madre. La típica historia de que ser rey es un marrón. Sí, pero aquí no suelta la corona nadie. Es verdad. Total, que murió siendo rey y su hijo heredó el trono. ¡Larga vida, Enrique IV de Castilla! Claro que sí. La proclamación de Enrique fue un exitazo. El pueblo entregado, lanzándole vítores ¡Viva a Enrique! tope. ¡Viva! Enrique! Enrique, populachero, liberó presos, firmó tratados de paz y volvió a la carga contra los moros de Granada. Esto era un clásico. Vamos, también. a por ellos. Aunque los nobles seguían afilando los colmillos, de momento Castilla marchaba sobre ruedas. Vale. Enrique gozaba de un gran prestigio internacional. Alfonso V de Portugal lo había casado con su hermana. Unos rebeldes de Barcelona le ofrecieron la corona catalana para librarse del rey de Aragón. Y Blanca, su ex, lo puso en su testamento de heredero de Navarra. O sea que el tío tenía peso internacional. Total. Pero Enrique tenía suficiente con Castilla y declinó todas las ofertas. Sin embargo, su reinado estaba lejos de ser tranquilo. Valladolid se convirtió en un hervidero de intrigas y juegos de poder, con los nobles conspirando a diestro y siniestro. Enrique consiguió manejar a los nobles, enfrentarse a una corte dividida y mantener el equilibrio entre las distintas facciones. Su vida era una montaña rusa donde cada día tenía que ganarse el título de rey. Qué trabajera. Os voy a llevar al castillo de Arévalo, que es una preciosidad. Venga, vamos. Enrique se pasó por el forro castellano el testamento de su padre. Tal cual. En vez de cuidar a los hermanastros y a la reina viuda, los desterró a Arévalo. Muy bien. Lo Tal que hay que cual. hacer siempre. Esto, imaginaos, terminó de desquiciar a Isabel, que ya estaba un poquito así, y en poco más de un año perdió a don Álvaro. Sufrió una depresión posparto, Ostras. enviudó y acabó humillada en Arévalo. Madre Es que, mía. Fíjate, todo lo que le qué pasó a esta mocho. mujer en poco tiempo, ¿no? Claro, estaba tan malamente que su madre se vino de Ocupa a cuidarla. Bueno, la niña Isabel creció en este ambiente, a los pechos de una madre desquiciada, una abuela sobreprotectora y una corte de portuguesas despechadas, que así no se puede crecer. Así no se puede crecer. Imposible. No, desde Arévalo lo tenían claro. Si Enrique no lograba un heredero, Fonsi sería el próximo rey. Y si a él le pasaba algo, la niña Isabel sería reina. Claro. Por si sonaba la flauta, los educaron como si fueran a sentarse en el trono. O sea, ya estaban ellos ahí concienciados, ¿no? Al tran. Sí, bueno, pues mientras tanto, mamá Isabel no mejoraba No. y vagaba por el castillo gritando: ¡Don Álvaro, don Álvaro! ¿Locura? ¿Ah? ¿Remordimientos? Tal vez entendió que al perder a don Álvaro se quedó sin su mejor aliado, sin su marido y sin trono, que esto la venía fatal.
Isabel nunca olvidó a don Álvaro. Lo lloraba en su locura, se rodeó de su gente de confianza y cuando la niña Isabel se convirtió en reina católica, rehabilitó la memoria de don Álvaro y reconstruyó la capilla del Condestable en Toledo. Que esta es la de don Álvaro de Luna. Esta es. ¿Y esto por qué? Pues hay quien dice que Isabel se volvió loca por culpa de este amor imposible y sobre todo a 3 bandas. Pues sí. Y sugieren que la niña Isabel podría ser hija de don Álvaro. ¿Cómo? ¡Qué fuerte! Isabel la católica, bastarda de Álvaro de Luna. No. Bueno, Pero bueno. Vamos a saltar, vamos a irnos hasta Madrid. Venimos a uno de los puentes sobre el Manzanares. Oh, qué bonito. Que entonces supongo que tendría más agua que ahora. No te creas. Bueno, más Esto limpia. es un clásico. Enrique organizó aquí una fiesta por todo lo alto, durante 4 días. Quería agasajar a los embajadores de Bretaña. Aquellas fiestas políticas eran para verlas en streaming. Era mucho lujo, glamour y toda la fantasía para fardar de poderío. En este escenario os presentamos a Beltrán de la Cueva. Hombre. Un chulazún noble de los buenos. Sí, sí. Favorito del rey en todos los sentidos. Ah. Muy favorito. Sí, favoritísimo. Enrique y Beltrán se hicieron muy amigos muy especiales. Su relación era más intensa que un culebrón turco. ¡Ay, mi madre! Fijaos lo que os digo. O sea, ya había pasión, ¿no? Sí, Mucha había ahí pasión. mucha sensualidad y acercamiento. Sí, sí. Beltrán pronto se convirtió en el mejor consejero de Enrique. Durante esta fiesta madrileña, Beltrán organizó en uno de los puentes una cosa que se llamaba Paso Honroso. Esto iba de retar a cualquiera que intentara cruzar. Y él ganó a todos los invitados. Beltrán era como un Pablo Motos medieval. El exitazo fue apabullante, lo más celebrado del evento, ¿vale? Enrique, para conmemorar el triunfo de Beltrán, levantó en ese lugar el primer convento jerónimo de Madrid, Santa María del Paso, de eso del paso honroso. Luego los reyes católicos, con esa manía que tenían de cambiar todo lo que había hecho Enrique, pues trasladaron los jerónimos detrás del Museo del Prado, donde claro, están ahora. ¿dónde Ahí están están, ahora? ¿no? Bien. La cosa es que Beltrán desplazó a Juan Pacheco, que tenía mal perder. Y claro, empezó con lo típico, que si Beltrán se estaba aprovechando de Enrique, que si no era tan buen amigo como parecía, que si eran amantes. Total, que la relación se complicó y Beltrán se convirtió en un dolor de cabeza auténtico para Enrique. Pero no voy a hacer más spoilers, no voy a adelantar más acontecimientos. Bueno, despacito, madre despacito. mía, el salseo que hay aquí. Entre fiestas y rumores, Castilla iba de maravilla. Y rima. Ole, Vamos. esto es un eslogan, ¿no? Castilla Esto es de va camiseta. maravilla. Total. Sí. Según los cronistas, sin turbación de cosa ninguna. Ay, que Todo- me encanta todo esta fetén. frase. Una frase maravillosa. Bueno, pues la guinda del pastel la puso la reina Juana. ¿Por qué? ¡Se quedó embarazada! Hombre, por fin. Sí. Por fin. Enrique lo había conseguido. Claro que su trabajazo le había costado, ¿eh? Bueno, pues Y tanto. sí. Ya Sí, hemos sí. visto que fueron a por un unicornio y todo, ¿no? Bueno, pues atentos porque dicen que para embarazar a la reina recurrió también a todo tipo de artilugios. Anda. El más curioso fue una especie de fecundación in vitro, pero a lo medieval. A ver. Qué miedo Bueno, era la eso, ¿eh? diseñaron los Sí. médicos judíos de la corte, que eran los más listos. Diseñaron un tubito de oro que ayudaba en el proceso. Ah. A ver, que por respeto a los menores que se suben con nosotros a la historia, no voy a contar más de este temita, No. pero creo que ya todos No os lo lo podéis imagino. O sea, imaginar. un tubo de el oro. tubito de oro. Un tubito Que tenía de oro. alguna función Sí, en este ya está. asunto. Y de Una oro, cosita. Vale, sí. De oro, Sí, sí. ojo, ¿eh? De oro. De oro. Bueno, este embarazo fue tan importante que Enrique se llevó a la reina Juana a un lugar tranquilo, porque viniese reposada y sin peligro de la preñez. Es que me encantan las citas de la época. Es que es maravilloso. La preñez. Bueno, cuando se acercaba el parto, pues se la trajo al Alcázar de Madrid, porque Enrique quería que el nuevo príncipe naciera en su ciudad favorita. Ole. Y así, un buen día, tras un parto complicado, la reina Juana dio a luz a una niña, Juana, como su madre. Claro que sí. El trono de Castilla por fin tenía heredera y Enrique, después de unos años tan intensos, podía descansar tranquilo ya. Ay, por Un alivio. madre No, mía, nos sí, ha qué costado. alivio. Sí, pero cuidado porque llegaron las traiciones. No. Sí. Primero la de Juan Pacheco, luego la de los nobles y por último, ay, la de su hermanastra Isabel. De verdad. ¡Vamos al lío! Venga, vamos.
El primer traidor de la historia era Juan Pacheco, marqués de Villena. Le carcomían los celos porque era el antiguo favorito y ahora Beltrán de la Cueva ocupaba su lugar en el corazón y la alcoba del rey. Pacheco era tan mal bicho que después de jurar a Juana en las Cortes, llamó a un notario y en secreto declaró: hemos jurado por primogénita heredera a doña Juana, no lo siento. Pero bueno. ¿Pero este? O sea, Wow. que no le daba la gana reconocer a la desdichada Juana. Empezó a repartir copias del documento entre sus compilloguis y puso en marcha una gran rebelión nobiliaria contra Enrique. Pero que tú no. Y todo por celos. El plan de Pacheco empezó con una campaña brutal de difamación. Madre mía. Hizo correr el bulo de que Beltrán era un trepa, un advenedizo, el hombre más molesto del reino. Dijo que estaba liado con la reina y con el rey. ¡Hala! Otro triángulo real. No para. Por eso Enrique le estaba regalando tantos títulos. Además compartían un secreto inconfesable. Juana la desdichada, la legítima princesa, era hija de Beltrán. De ahí lo de la Beltraneja. Juana la Beltraneja. Beltraneja. Bien, vale. Total, que entre conspiraciones y pañales, la política de Castilla se complicaba. Pues un aciago día, Pacheco pasó de los rumores a la rebelión. Porque yo lo valgo, oiga. Sabía que los nobles, con más solera, andaban encabritados porque el rey les estaba haciendo de menos. Bueno, se montó con ellos la liga nobiliaria contra Beltrán. Empezó, pim pam, a sumar adeptos. Con el apoyo de la corte de portuguesas despechadas, puso a Fonsi al frente del levantamiento. Redobló la apuesta contra Enrique y le montó la farsa de Ávila. Ay, la farsa de Ávila. La farsa de Ávila. A los pies de la muralla. La farsa moneda. A los pies de la muralla, que aprovecho y os digo lo bonita que es la muralla de mi Sí, pueblo, es verdad. a las afueras de la ciudad montaron un escenario, pusieron un trono y sentaron a un monigote vestido de luto, con corona, cetro y espada. Era la viva imagen de un rey de trapo. Capitaneados por Juan Pacheco, la Liga proclamó entre vítores que Enrique era un títere en manos de Beltrán de la Cueva, por si no quedaba claro. No. Despojaron al monigote de los atributos reales y lo tiraron al suelo, lo pisotearon y le dijeron y gritaron pues de todo. De todo, De vale. todo. Como colofón, la Liga proclamó a Fonsi rey Pelele. Sí, Ay, sí. me encanta, rey Pelele. Lo de Pelele no lo dijeron, era solo... Ah, seguro que sí, seguro que sí. Sí. Bueno, pues a los 11 añitos, sin comerlo ni beberlo, este pobre hombre se encontró metido hasta el cuello en el jaleo castellano, convertido, eso sí, en Alfonso XII el rebelde. Madre. Cuando Enrique conoció el numerito de Ávila, se limitó a citar a Isaías. Crié hijos y ellos me menospreciaron. Críptico, pero histórico. Fíjate, ¿eh? ¿Y qué pasó? Pues que no le quedó más remedio, Ale, que ir a la guerra. La farsa de Ávila desató la guerra civil entre dos fandoms, los Quique Lovers por un lado y los Fonsi Powers por otro. Aunque más que una guerra fue como un festival de escaramuzas, de trifulcas y de insultos que, como dice Gila, no matan, pero desmoralizan. Qué grande, un poquito, Gila. ¿verdad? Sí. Batallas de verdad de la buena en realidad solo hubo una, la batalla de Olmedo, que duró 3 horas. Hola, qué y el bronco. resultado, pues, depende de a quién le preguntes. Unos dicen que Enrique les dio pal pelo a los rebeldes, otros que empataron y otros que Enrique perdió, pero lo vendió como una victoria. O sea, que todos ganaron, como ocurre en las muy elecciones bien. generales. Claro, ¿sí? sí, sí. Hemos Todos. ganado todos. Aquí todo gana. Casi todos los castellanos veían a Enrique como el legítimo rey. Ni rumores, ni beltranejos, ni farsas, ni batallitas. El pueblo quería paz y quería a su rey. Lo demás pues ya es que empezaba a molestar. Ya estaban cansados, ¿no? Eso. Los rebeldes estaban perdiendo fuerza. Fonsi ya no era un niño, quería tomar sus propias decisiones y dejó de ser un rey pelele. Se había convertido directamente en un estorbón. Coño. Pero la guerra seguía y un buen día la corte de Fonsi se puso rumbo a Ávila. Al pasar por la villa de Cardeñosa, Fonsi cayó enfermo. Dolores en el vientre y poco más. Bueno, poca cosa para Fonsi, él tan joven, tan sanote, tan fortachón. Pero ay, que se les fue de las manos. De repente aquello se complicó, empezó a pintar mal. El pobre Fonsi luchaba con unas fiebres misteriosas. Isabel, mientras tanto,
empezó a enviar cartas para posicionarse como heredera. ¿Qué me Qué estás rápida, diciendo? Ojo, que ella veía... De verdad, sí, sí, ¿cómo Pero era? Isabel la católica, no la loca. sí, Isabel, Madre. que ya estaba viendo lo que se venía. Ya. Tras varios días agonizando con solo 14 añitos, el pobre Fonsi se fue al corral de los quietos. Oye, el pobre. Visto y no visto. Mira, qué muerte tan repentina, oye, qué muerte tan oportuna. Pues sobre sí, todo para fíjate. Isabel, claro. Vale, fíjate. Bueno, es que todavía hoy, 500 años después, esta muerte sigue siendo un misterio. Jolines. Claro, los médicos dijeron que fueron unas aguas contaminadas. Sí. Otros hablaron de la peste. También. Otros de una indigestión de trucha podrida. Esta es mi Pero de favorita. trucha. De trucha. Esta es mi No favorita, era la besugo trucha. ni lubina, No, trucha, exactamente. Podrida. Podrida. Exactamente. Esto mata a cualquiera. Totalmente. Pero las malas lenguas vieron la mano de la católica Isabel. Sangre de su sangre. Tenía prisa por ocupar su lugar y toma. El azar, la divina providencia o el veneno pusieron a Isabel en el camino del trono. Ya solo le quedaba un obstáculo, su sobrina Juana. Tan, tan. Sin Fonsi, el bando rebelde se desinfló. Muchos nobles cambiaron de chaqueta y se pasaron al bando de Enrique. Otros esperaron a ver qué pasaba. Enrique lloró por aquella muerte. Por ser mi hermano y morir en tan tierna edad, decía. Después de 4 años de guerras, Castilla estaba harta. Era hora de pasar página, olvidar el pasado sin reproches, y advirtió a los rebeldes que ni se les ocurriera calentar la cabeza de la católica Isabel con el título de reina, no fuera a ser que fuera a ser. Ya. No hacía falta decir esto, ya se la calentó ella solita. Isabel no perdió el tiempo llorando. En cuanto murió, Fonsi reclamó su derecho como legítima heredera y derecha sucesora de estos reinos. Si Fonsi había sido Alfonso XII, ella era por derecho Isabel I. Lo que pasa es que no era tan fácil. Durante la Edad Media, la autoridad de la corona se basaba en 2 pilares: el linaje y la aceptación del reino. En Castilla, Enrique, hijo de Juan II, era el rey legítimo. Tenía el trono, el ejército y el apoyo de los castellanos, menos el de los rebeldes. La Edad Media y la corona eran, qué cosa más rara, machistas. Qué raro. El varón, por lo que sea, Por lo siempre que tenía sea. más derechos que la mujer. Por Los lo que rebeldes pudieron sentar a Fonsi en el trono porque al ser hombre tenía más derechos Claro, que Juana la claro. Beltraneja, pobrecita mía. Un argumento débil, pero que justificaba la farsa de Ávila. Y ese era precisamente el problema de Isabel. La tradición era tozuda. Sin varón, la hija del rey tenía más derechos que la hermanastra. Juana era princesa jurada en cortes y la católica Isabel solo era una infanta y además mujer, sin un duro y sin grandes apoyos. Y no había más vuelta. Bueno, en realidad sí que había una vuelta. Atacar los 2 pilares de la institución, de la monarquía: la sangre azul y el apoyo del reino. Dar la tabarra con que Enrique era impotente y Juana ilegítima. R que R, fuera verdad o fuera mentira. Dejar a Juana sin cuna y sin apoyos. Si lograba convencer a Castilla de que Juana era hija de Beltrán de la Cueva, tendría una oportunidad. Si no, game over. Se acabó. Así de sencillo. Pero los rumores no bastaban. Isabel necesitaba papeles, un documento firmado por Enrique que reconociera que Juana era ilegítima. Era misión imposible, pero era su única salida. Tenía más ambición, más fuerza y más astucia que los hombres que la rodeaban. Quería la corona y le sobraba coraje para convertir Castilla en una versión medieval de Juego de Tronos con más terciopelo y menos dragones. Tenía que encontrar una excusa para despojar a Juana del título de heredera. Lo más fácil sería decir que Juana era bastarda, pero tampoco era cosa de deshonrar a Enrique, No, que ya claro. tenía el pobre lo suyo. Esto ya lo decía en Petit Comité. Esto, ¿no? claro. Y buscó otra salida. Si lograba demostrar que la segunda boda de Enrique, la de Juana, era ilegítima, pues la hija también lo sería. Qué lista, claro. Qué lista. Bueno, pues lo que siguió, os cuento, fue un enredo monumental, un vericueto legal que justificara el traspaso de poderes. A ver. Primero, cuestionaron la anulación del matrimonio entre Enrique y Blanca de Navarra. Aunque tenía la bendición papal, dijeron que no valía. Que no valía. O sea, que Enrique seguía casado con Blanca. Ah, Ya. claro. Así que su boda con Juana era nula. Y Enrique y Juana, pues solo eran amantes. Claro, porque Además, ya estaba casado, ¿no? estaba casado. Claro. Además, Enrique y Juana eran primos. Ah. Y necesitaban una bula papal que nunca llegó. Claro. Sin La bula. bula
la boda era nula. O sea, También. que todo llevaba al mismo punto. También. Por si eso no bastaba, se agarraron a las capitulaciones matrimoniales, que estipulaban que si en 3 años no había embarazo, el matrimonio se anulaba. Ah, Y Juana nació fuera de plazo. claro, Vaya, nació por Dios. Es que de verdad. más de 3 años después. Más de 3 matrimonio años. nulo, pero ¿cómo no? Pero ¿cómo no lo habíamos Nulísimo, visto antes? nulísimo. antes? Todo mal. De verdad. Mal fatal. Todo mal. Mal fatal. Bueno, pues ese fue el punto débil de Juana. La kriptonita, el talón de Aquiles, la espina de dragón. Y la católica Isabel, menuda era, supo aprovecharlo. Claro. Sorprendentemente, Enrique, con la corona, la legitimidad y el ejército, comulgó con ruedas de molino. Fíjate, ¿eh? Y la católica Isabel, ahí liándola, empezó a pensar que todo le salía tan bien porque era ni más ni menos que el instrumento de Dios. Hombre. La elegida. Ella era la elegida, Ella. claro que sí. claro que sí. Los toros de Guisando están a los pies del monasterio de los Jerónimos del Cerro Guisando, en el término municipal del Mi Tiemblo. pueblo. Ahí, situado Ah. donde estamos. ¿Qué Precioso. tengo que decir? Aquí se escenificó un pacto que ya estaba cerrado. O sea, el pescado estaba vendido. Sí. El acuerdo ya estaba firmado. O sea, lo de Guisando fue solo una puesta en escena. Algo así como la farsa de Ávila, pero de buen rollito. De buen rollito. Sí. Sí. Isabel hizo su entrada triunfal en mula. Se llegaba en mula, ¿eh? Estaba Sí, de sí, moda sí, lo de sí, la sí, mula. la mula Tenía un siempre. poquito de glamour la mula, ¿no? Al ver al rey, ella se bajó y con una humildad aparente hizo el amago de besarle la mano. Enrique, como estaba acordado, se lo impidió, la levantó y la abrazó. Oh, Teatrero, Sí, ¿qué sí, sí, teatrero? sí. Una Teatrillo. teatralización total. Era todo un gesto de reconciliación entre hermanos. Era un montaje para que todo el mundo, todo el reino viera que se habían perdonado. Pamplinas, Pamplinas. básicamente. Claro que sí. Vale. El legado del Papa con sus superpoderes vaticanos anuló todos los juramentos que impedían realizar este acto. Amén. Y libres de cargas éticas, los rebeldes juraron a Enrique. Y Enrique tomó a Isabel por hija y la reconoció como sucesora, siempre y cuando se casara con quien él dijera. Y ala. Esto es importante, ¿eh? Siempre y cuando se casara con quien él dijera. Atento, Claro. curioso. Curioso luego igual. detalle. Sí, sí, sí. ¿Verdad? La paz volvió a Castilla y el que pagó la fiesta fue Enrique. Claro. Porque se humilló públicamente, insultó a su esposa y abandonó a su hija. Pues sí. El Tratado de los Toros de Guisando fue el suicidio de su estirpe. Ríete tú del enigma de las pirámides de Egipto. Esto sí que es un misterio digno de estudio. Pues sí. Expediente X. Después de Guisando, la mano de Isabel se cotizaba al alza en Europa. Hombre, claro. A ver, le aparecieron pretendientes a tutiplén. El más famoso era Ricardo de Gloucester, el futuro Ricardo III, el villano de Shakespeare, el que murió gritando ¡Mi reino por un caballo! Anda. Este fíjate, suena. Este era pretendiente de Isabel la Católica. Qué fuerte, sí, ¿eh? muy fuerte la Qué historia. hilos más finos teje la historia. ¿eh? Bueno, por aquí solo nos van a interesar otros dos A pretendientes. Alfonso V de Portugal, apoyado por Enrique, y Fernando de Aragón, respaldado por su padre, el rey Juan II. Muy bien. Era un combate en el ring, con cada bando en su esquina. Claro que sí. Castilla y Aragón se llevaban a matar. Aragón tenía problemas con Francia, andaba en guerras imperiales en el Mediterráneo y estaba sin un duro. Aragón era un marrón. O sea, Castilla una maravilla y Aragón, un marrón. A Enrique le gustaba mucho más Portugal. Pues claro. Soñaba con un imperio colonial castellano a la sombra del vecino. Y Enrique puso en marcha la boda con Alfonso de Portugal. Claro, claro. O sea, vamos a casar a la niña con Alfonso. Sí, con Alfonso. Con los portugueses. Pero la católica Isabel no pensaba casarse con cualquiera. No, el rey de Portugal No le parecía venía poca bien, cosa. no, ¿no? efectivamente. Era poca cosa para ella. Acordaos que había jurado no casarse sin permiso de Enrique. Ujú. Quería tener voz y voto a pesar de ello. Y su voto, pues era para Fernando. Esto era un movido. Eso es un movido. Claro, Pero ¿cómo porque- se va a casar con Fernando de Aragón si le han prometido ya con el rey de Y Portugal? ha dicho su hermano que él manda. Claro, Que no se puede Ojo, ser. ¿de dónde viene Isabel? A No se ver. nos pierda la perspectiva, ¿eh? Sabía que las mujeres no podían reinar en Aragón. Encima. Sabía que Aragón necesitaba a Castilla para financiar sus guerras y reforzar sus ejércitos. O sea, para meternos en todos los marrones de las guerras europeas. ¿no? Totalmente. Buah. Y ojo porque sabía que podía acabar siendo una marioneta al son que bailaban en Aragón. Menos mal que la casábamos con los portugueses, porque si Que la nos llegan a queda casar Portugal. con el aragonés, Pues la mira, que mira, se lía en la- este país. Verás, verás, A ver, ¿qué ha David. pasado? ¿Qué ha pasado? Fernando era un buen militar. El ejército aragonés estaba curtido en 1000 batallas y su alianza podría fortalecerla si a Juana le daba por reclamar el trono. Ah. Así que Isabel decidió ponerse el mundo por montera. No. Sí, traicionó a Enrique, ¿quién lo No. diría?
traicionó la política internacional de Castilla. ¡No! Traicionó su juramento. ¡No! Y va y se casa en secreto con Fernando. Ay, Dios. ¡Madre mía! Él monta madre tanto. mía. Vaya embrollo. El lío. Buah. Volvemos a Valladolid de Bodorrio, al Palacio de los Viveros en la calle Ramón y Cajal 1, frente al convento de las Descalzas Reales. Aquí se casaron Isabel y Fernando, tanto monta, tanto un sarao que sigue oliendo a chamusquina. Una boda traición en secreto y en pecado. Fue tan secreta que Fernando tuvo que cruzar Castilla disfrazado de mozo de mula, otra vez la mula. Me encanta. ¿Qué pasa ¿Qué aquí? pasa con la ¿Qué mula? Y fue en pecado porque Isabel y Fernando eran primos. Para casarse a la católica necesitaban una dispensa papal Que no. tenían. Claro. El Papa dijo que nanay, que no había bula, que ya le había dado la bula al candidato portugués. Anda. Pero, oh milagro, el mismísimo día de la boda apareció sin previo aviso una dispensa de otro Papa, que, oh milagro también, llevaba 5 años muerto. Me encanta. El muértigo en las dispensas. La boda siguió adelante, pero todo el mundo sabía que era una boda bastante ilegítima. Por lo menos tan ilegítima como la de Enrique, Pero, digamos. un poquito. Por lo menos, ¿no? Y fue en Valladolid porque era un lugar seguro, protegido por algunos nobles poderosos que veían con buenos ojos esta boda. Sobre todo a los que no les caía demasiado bien Enrique, ¿no? Así que Isabel y Fernando, tanto monta S.A., se convirtieron en un matrimonio de hechos consumados. Cuando Enrique se enteró de la boda, se cabreó. Hombre, ¿quién lo iba a decir? Lógicamente. ¿Por qué se cabreó? Hombre, perdona, su hermana, sangre de su sangre, le había traicionado. Había hecho justo lo contrario de lo que había jurado en los toros de Guisando. A ver, con este presentismo feminista del siglo XXI aplaudimos esta historia de amor entre Isabel y Fernando. Claro que sí. Pero claro, es que estamos en el siglo XV. Sí. Claro, y las princesas casaderas eran peones del Juego de Tronos. Se casaban para mover fichas y no corazones, que no os enteráis. Mira. Por entendernos. Cuando Isabel se convirtió en reina, casó a todas sus hijas por conveniencia, no por amor. No. Así que por mucho que nos guste la romántica historia de Isabel y Fernando, tanto monta tanto, tenemos que insistir en que su boda secreta fue un acto político y sobre todo una traición a Castilla, a su rey y a su pueblo. Pues mira, nunca lo había visto yo así. Así que Enrique dijo, basta ya, esta boda pasaba ya de castaño oscuro. Isabel le estaba buscando las cosquillas, le estaba tocando las narices, le estaba dando por saco. El desacato y el perjurio le obligaban a tomar medidas. Claro que sí. Había que despojar a Isabel de sus derechos y sus títulos. Tenía que hacer algo con la católica Isabel. Y lo hizo. La nobleza castellana tampoco vio con buenos ojos esta boda, que además ponía en peligro la paz del reino. Muchos de los que apoyaron a Isabel se pasaron al bando de Enrique. Isabel y Fernando se fueron quedando solos poco a poco. Y para colmo, Isabel se quedó embarazada. Esto debería ser una buena noticia, Claro. pero no, pero Isabel se puso fatal, se puso de los nervios. Roma seguía sin concederles una bula válida. Si Isabel se pusiera de parto antes de que el Vaticano legalizara la boda, su heredero sería tan ilegítimo como Juana la Beltraneja. amigo. Sí, y los peores pronósticos se cumplieron al dar a luz a una niña. Una Buah, niña. Madre Claro, encima. lo que faltaba Madre ya. mía. De verdad. Menudo disgusto. Una fue, niña, claro. buah. Porque un varón habría callado bocas en Castilla. Claro. Y ahora no, les había nacido una hija ilegítima. Madre mía. Toma ya. Se ve que Isabel llevó tan mal el posparto que al anunciar el nacimiento se lió. Se lió. Y escribió lo siguiente: por la gracia de Dios nuestro Señor, soy alumbrada de un infante. Un infante. Qué lío Un tiene la niño. pobre Sí, mujer. Madre mía. Se lió un poquito. Se había liado. Cualquiera podría pensar que estaba tomando el nombre de Dios en vano para congraciarse con el reino y ofrecerles el varón que estaban esperando. Pero la católica Isabel no hace esas cosas. No. ¿eh? No. Y cuando parecía que las cosas no podían empeorar, lo hicieron. De los guionistas de la farsa de Ávila, de los productores del Pacto de los Toros de Guisando, llega El acto de Valdelozoya. Una película crucial para Enrique IV, pero que por lo que sea, pues ha sido menos taquillera porque no se ha hablado mucho No de esto, mucho, no. Esta historia se cuenta menos. A ver. A falta de tele, Enrique montó aquí en Valdelozoya un espectáculo para pasar factura a Isabel por su desliz amoroso. Le contó aquí a todo el mundo que la católica Isabel había desobedecido a Castilla. Denunció la boda secreta del tanto
Tanto Monta S.A. Acusó a Isabel de poco acatamiento y menos obediencia. Anuló los compromisos de los toros de Guisando y la desheredó. En Valdelozoya, Isabel dejó de ser princesa de Asturias por traicionar a su reino. ¡Hala! Para rematar esta película, Enrique le devolvió a Juana la desdichada su papel de heredera. Y por resumir, Valdelozoya dejó claro que la católica Isabel estaba desheredada por casarse con quien no debía. Fundido a negro, créditos, fin de la película. Peliculón. Y cuando todo estaba perdido para Isabel, llegaron las buenas noticias. Anda. A ver. Enrique había prometido a Juana la desdichada con el duque de Guyena, Ah, ¿sí? hijo y sucesor de Luis XI de Francia. Y de un día para otro, al duque le dio por morirse antes de la boda. Oh. Sí. Luis XI dijo que sin boda no había pacto con Castilla. Oh. Dicen que aquella muerte dañó más la causa de Enrique que las campañas de la propia Isabel. Jo, claro, si hubiésemos caso a la Beltraneja con el francés. claro. fíjate, madre Pero mía. estos caminantes de la historia son los pequeños detalles que escriben la historia. Pues sí. Pero la mejor noticia llegó desde Roma. A ver. Al Papa, que era amigo de Enrique, pues también le dio por morirse. De verdad. Pobrecitos. Y los aragoneses, cual buitres carroñeros, se lanzaron a por el nuevo Papa. Poco después, ¡tacham!, llegó la bula que legitimaba el matrimonio del Tanto Monta. Por ¡Asunto fin, por resuelto! fin. Ah, por ¡Claro! fin. Y aquí es cuando empieza el verdadero bombardeo de rumores sobre Juana. Ya no es ilegítima. Bueno, es que ni siquiera es hija de Enrique. A partir de este momento, Juana fue hija de Beltrán de la Cueva, el amante del rey y de la reina. Ya definitivamente. Definitivamente. Ya del todo. Ante semejante campaña de difamación, pues todo el mundo se fue subiendo al carro del Tanto Monta y la posición de Isabel se fue fortaleciendo contra todo pronóstico. Enrique se quedó ahí preguntándose, ¿cuándo me convertí yo en el malo de la película? Estaba el ¿Verdad? pobre ahí. Pobre Enrique, ahí medio locatis ya. Madre mía. Pues de película en película, la última peli del reinado de Enrique se rodó en Segovia durante unas navidades, a mayor gloria de Isabel. Enrique y ella se reconciliaron, pelillos a la mano. Ale, ya está, júbilo popular por decretazo. Los dos hermanos se dejaron ver juntos, a caballo, chimpún, aquí no ha pasado nada. Muy bien. Pero. Tan ricamente. A Fernando le pilló lejos, estaba por ahí batallando. Pero, oye, se dio prisa. Llegó a tiempo para justo la foto navideña con el cuñado. Muy bien. Bueno. Oye, la foto es mona, ¿eh? Los tres sonriendo, pero significaba poco. Oficialmente, Enrique readmitió a Isabel en la familia, pero seguía desheredada, acordaos. Ay, es verdad. Sí, la princesa de Asturias, la heredera de Castilla, seguía siendo Juana la desdichada. Sí, la vamos a llamar la desdichada. La porque desdichada. Se lo merece, ¿no? La pobre. Pues un aciago día, durante la comida con el Tanto Monta, a Enrique le dio ahí una cosilla, un dolor en el costado, se tuvo que retirar ahí malamente, estaba fatal. Bueno, pues dijeron unos que tenía piedras en el riñón, Claro. un cólico tan brutal que puso en peligro su vida. Muy malo los cólicos. Muy malos los cólicos. Las malas lenguas dijeron que le había sentado mal la pipa de la paz. Claro, Ay, tanto ay, fuma que lo pipa de mismo- la paz, igual. Espera, a ver qué bien. Pero esperad, los peor pensados empezaron a decir que su enfermedad se llamaba cianuro. ¡Ay, madre Cianuro. mía! Los Madre. venenitos. Sí, un venenito que actúa lentamente y que provoca unos síntomas parecidos a los de la piedra o no Ay, piedra del madre. pobre Enrique. Ay, madre. Pero así muy doloroso. Se llame como se llame lo que este hombre tenía, Enrique puso tierra de por medio, se alejó de los príncipes y llegó a Madrid muy perjudicado. Desde aquella comida con los príncipes, ya él nunca volvió a ser el mismo. Y él mismo estaba convencido de que los del Montatanto le habían envenenado. Oh. Sí. Enrique, repasando su vida, llegó a la conclusión de que desde que nació Juana, entre unos y otros, pues le habían amargado el reinado. Por lo que sea. ¿Y por qué Finalmente llegó a esa conclusión. ¿Por qué pensó eso? Por lo que sea. No lo sé. El reino estaba partido por la mitad y él, resignado, se refugiaba en los bosques de Madrid. Él cazaba ciervos para distraerse. De Qué verdad, bucólico se todo. podía ver. A principios de diciembre, 1474, salió a cazar a la Quinta del Pardo y a medio camino empezó a sentirse un poco Ay, mi madre. Luego Ay, los fatal. riñones. Sí, de hecho la recaída fue tan chunga que casi no tuvo tiempo de volver al Alcázar. O sea, con la ropa de caza, sin tiempo ni ganas de ponerse el pijama, se desplomó en la El cama. pobre. Allí en su lecho de muerte, algunos grandes de Castilla lo presionaron, aprovechando ahí su morbidez, para que volviera a poner a Isabel de sucesora.
Pero Enrique, a pesar de todo, se mantuvo firme. La legítima heredera era su hija Juana. Claro que Juana. sí. Cumpliendo con el protocolo, le hicieron las preguntas de rigor. ¿Dónde quieres que te enterremos? En Guadalupe. ¿Has hecho testamento? Pues claro. ¿Quién es tu heredera? Mi Juana. Ah, sí. Lo dijo claramente. Poco después, pues vomitó sangre y se fue al barrio de los Eternos. Eran las 2 de la madrugada del 12 de diciembre de 1474. Hace exactamente 550 años. Fíjate tú. Y ahora os voy a contar la versión oficial, cortesía de los Reyes Católicos. El Tanto Monta dice que Enrique murió sin testamento. Qué raro, ¿no? Raro. Estaba enfermo desde hacía más de un año. Era obligatorio que los reyes de Castilla dejaran sus asuntos en orden y el reino estaba al borde de una guerra civil. Además, Enrique pensaba, con razón o sin razón, que la católica Isabel lo había envenenado. Por eso, esta católica versión es más sospechosa que una cena con el Tanto Monta sin catadores. Llamadme mal pensado, Mal pero pensado. todo apunta a que este testamento existió y que alguien, posiblemente del entorno de los Reyes Católicos, con mucho interés en cambiar la historia, lo hiciera desaparecer. Qué mal pensado, David. Un cronista cuenta en algún sitio que alguien se llevó el testamento de Enrique a Portugal. Alguien. Años después, cuando Isabel la Católica estaba gravemente enferma, se enteró de que el testamento existía y ordenó que lo encontraran. Que por me lo supuesto. traigan, que me lo En traigan. mi presencia. Poco antes de su muerte, se lo llevaron a la corte. El cronista afirma que oyó con sus propias orejas que el católico Fernando lo quemó. Vio el humillo y todo. Sí. O sea, que lo mismo tenía algo que ocultar. Fernando no creo. No ¿Fernando el sabemos. Católico? No. Sí. Nah. Isabel y Fernando, tanto monta tanto, dijeran lo que dijeran, la legítima heredera al trono de Castilla seguía siendo Juana la desdichada. Ay, madre mía. Ay, Juana. El resto es historia. Cuando la desdichada Juana se preparaba para suceder a su padre, Isabel le montó un golpe de estado, se proclamó reina y declaró la guerra civil. Esta mujer. Un golpe de Isabelita, estado incluso De contra verdad. su propio marido, que recuerdo que según las leyes de Aragón no podía reinar. Pues ella, Claro. venga, aprovechando que su marido estaba guerreando, ¡pum! Catapum. Golpe de estado. Madre mía. Para defender su legitimidad, Juana escribió un manifiesto poco conocido en el que respondió a los bulos. Denunció la boda traidora del Tanto Monta, condenó que usurpara el trono y la acusó de haber ordenado dar matarile a su propio hermano, Enrique. Por codicia desordenada de reinar. Os lo traduzco, para quedarse con la corona por la vía rápida. Muy bien. O sea, Juana no se anduvo con rodeos y acusó a su tía Isabel de traidora, usurpadora y asesina, que tenía una retahíla de cosas que acusar. Sí. Tía. ¡Qué mía! Este manifiesto es el relato de un fracaso. Juana, a los 15 años, ya había perdido una guerra, un reino y su buen nombre. Pobrecita. Pobre mía. La Juana. pobre Juana. La católica Isabel se había ganado el derecho a sentarse en el trono de Castilla. El precio que pagó fue la sospechosa muerte de 2 hermanos, un perjurio, una boda secreta, una traición a su reino, una campaña de difamación y una guerra civil con un montón de muertis. Vaya retaíla. Dicen que es una santa, yo no lo veo, ni mucho menos. Eso sí, fue una mujer de armas tomar, con las ideas clarísimas y una ambición sin límites. Eso la ha convertido posiblemente en la mejor reina de la historia de España. Y esto no da para más. Hoy se ha subido a la historia con nosotros Julia Varela. Julia. Julia, qué guay, Bueno, Julia. gracias a pasado. vosotros. Tengo la mula esperando ahora, Sí, me muy parece, bien. ¿no? Claro que que voy a sí. por la bula con la mula. La bula. Muchas gracias. Juan Qué Carlos guay. Fernández y Juan Aranaz andan levantiscos montando una farsa de Ávila para ver si así les arreglan este desconcierto sonoro. Y a los micrófonos, beltranejos impotentes y hartos de clamar en el desierto para desenmascarar a Isabel la Católica, Esther Sánchez, Ainara Aristoy y David Botello. Si te gusta el programa, compártelo con tus amigos, y si no te gusta, compártelo con tus enemigos. Pero compártelo. Hombre. Te esperamos en la próxima ruta. Si quieres acompañarnos, súbete a la historia. Para no perderte ningún episodio, síguenos y suscríbete en la aplicación y la web de Cadena SER y en la plataforma que prefieras. Cadena SER. La radio.